¿Se acuerdan ustedes del caso de los ERE de Andalucía? Seguro que sí, puesto que se trató del mayor caso de corrupción que hemos conocido en España. Una gigantesca maquinaria perfectamente engrasada, organizada por la Administración Socialista de la Junta de Andalucía para robar el dinero de los parados, de los prejubilados y de los expedientes de regulación de empleo. Un caso que supuso la condena a dos destacadísimos dirigentes del PSOE, que fueron presidentes de la Junta de Andalucía antes de ser nombrados ministros, Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Pues bien, ese asunto sigue coleando. Hoy mismo la justicia ha decidido imputar a otras 35 personas relacionadas con el caso, muchas de ellas que ocuparon cargos también en la Administración Socialista de la Junta de Andalucía, y entre los que encontramos a un viejo conocido, a Juan Lanzas, el que era conocido como el conseguidor. ¿Se acuerdan? Bien, como ven, la sombra de la corrupción sigue planeando sobre la calle Ferraz en un momento delicado, puesto que varios dirigentes del PSOE madrileño están también sometidos a investigación por distintos casos de corrupción en San Martín de Valdeiglesias, en Getafe, en Cienpozuelos, en Alcorcón. Y todo eso el mismo día en el que el secretario general de UGT de Madrid ha presentado la dimisión tras denunciar casos de corrupción también en el sindicato. Dejaremos que la justicia actúe. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Los Intocables aquí en Madrid en la frecuencia 48 de la TDT, en la Comunidad Valenciana en la frecuencia 23 y sintonizar con nosotros desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo a través de Internet. Cuentan para ello con dos diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. En cualquier caso, nos encontrarán siempre en nuestros dos canales de YouTube, Distrito TV y Distrito Televisión, también en patreon.com/distritotv y en dailymotion/distritotv. Estamos, como saben, en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram, y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp pueden para ello utilizar el teléfono 669 72 86 73. A este número, si nos envían un mensaje con el texto "quiero información", les mantendremos al corriente de toda la programación de nuestra cadena. Y si desean descargarse las aplicaciones para sintonizar más fácilmente con nosotros, pueden hacerlo para dispositivos Android en Google Play Store, para iOS en App Store y para el sistema Smart TV en Content App Store. Saben que también pueden sintonizar con nosotros mediante el Fire TV Stick, que es compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi. Y recordarles que si nos quieren ver desde los Estados Unidos de América, pueden hacerlo a través de la plataforma Roku. Como ven, cada vez hay más modos de acompañarnos todos los días. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan esta noche en la mesa de Los Intocables, nos acompaña don Pedro Luis Pedrosa. ¿Qué tal, Pedro Luis? Buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. También con nosotros Fran Trejo. ¿Qué tal, Fran? Muy buenas noches. Hola, Javier. Buenas noches. Gracias también por estar con nosotros. Y también nos acompaña Cristiano Brown. ¿Qué tal, Cristiano? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. También gracias por acompañarnos. De inmediato entramos en materia, pero antes recordarles que una empresa de bioingeniería española llamada Bio, tras 8 años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos grandes resultados. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Esto puede cambiar la vida de miles de personas y especialmente de aquellas con problemas de ronquidos, respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, sin efectos secundarios, ya que es física y no química. Disponen ustedes de un 15% de descuento y también de 15 días para probarlo gratuitamente. No tienen más que llamar al teléfono 900-730-122, explicar su caso y ellos le dirán cómo la unidad de regeneración celular Bio le puede ayudar. Se sorprenderá. La tensión que mantiene el gobierno de Pedro Sánchez con el Reino de Marruecos puede poner en peligro nuevos encargos para los astilleros de Cádiz. Según publica Carlos Cuesta en OK Diario, la torpeza de Sánchez en sus relaciones diplomáticas puede suponer que el régimen de Rabat se encargue de no nos vuelva a encargar la construcción en España de nuevos barcos para su armada. Hace ya 2 años que, gracias a la mediación de Felipe VI con Mohamed VI, Marruecos contrató con nuestro país la construcción de un patrullero que se va a finalizar y va a ser
ser entregado. Pero el doble juego de Pedro Sánchez, que trata de satisfacer a Rabat tras la afrenta de introducir clandestinamente en España al líder del Frente Polisario, pero sin dejar de aproximarse a Argelia, que es nuestro principal proveedor de gas, está provocando cambios en las relaciones estratégicas de Europa con el norte de África. Rabat sigue reforzando sus relaciones con Estados Unidos, Israel, Alemania y Francia, y eso le puede llevar a desviar sus acuerdos comerciales hacia otros países. Pedro Sánchez está consiguiendo que España pierda protagonismo internacional. De momento, Estados Unidos ya nos ha dado la espalda como socios estratégicos en el Estrecho de Gibraltar en favor de Marruecos. La semana pasada, la agrupación marítima de combate norteamericana, capitaneada por el portaaviones Harry S. Truman, cruzaba el estrecho para acceder al Mediterráneo y, en vez de contar con escolta de la Armada Española, lo hizo con un buque de la Marina Real marroquí. Ahora, las consecuencias de esa política exterior pueden suponer que Marruecos no encargue nuevos patrulleros, lo que perjudicará seriamente a la muy ya castigada industria naval de Cádiz. Tenemos comunicación con Carlos Cuesta, adjunto al director de OK Diario. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, pues preocupados viendo que nuevamente la torpeza de Pedro Sánchez puede perjudicar a los sectores económicos españoles, ¿no? Sí, así es, así es. Y además es un tema muy delicado. Antes de que demos los datos de qué es lo que está ocurriendo, la gente tiene que tener muy clara una cuestión. Nosotros tenemos un vecino en el sur, que es un vecino incómodo porque tiene pretensiones, incluso sobre Canarias, pero desde luego las tiene sobre Ceuta y Melilla. Es un vecino que además sistemáticamente abre las puertas para presionarnos y obtener determinadas cosas en la Unión Europea o de nosotros soltándonos directamente pateras de inmigrantes. Es un socio muy complicado de gestionar porque no deja de ser un socio pues que tiene su componente islámico, etcétera. Vale, dicho todo esto, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos los pros que nos da Marruecos. ¿Qué nos da Marruecos? Si la relación con ellos es buena, precisamente nos controla esa inmigración ilegal. Hace un seguimiento y además tiene contactos importantísimos, su servicio de inteligencia es muy bueno, para tener controlado el avance del yihadismo. Y de hecho ya se ha confirmado que es un país con un islamismo moderado y que además de hecho combate ese yihadismo. Es uno de los grandes proveedores a todos nosotros precisamente de datos contra el yihadismo. Bueno, esto le convierte en un socio muy delicado pero muy necesario y en un socio estratégico. Vale, ¿qué hemos hecho nosotros? Nos hemos metido de la forma más torpe en medio de una relación. Argelia, que es nuestro principal proveedor de gas, y Marruecos, que es nuestro principal controlador de inmigración cuando quiere y de yihadismo, ¿vale? Y en medio de eso hemos conseguido desafiar y acabar enfadando a los dos. ¿Por qué? Bueno, todo el mundo se acordará de la famosa historia en la cual nosotros acogimos al líder del Frente Polisario, considerado enemigo máximo por parte de Marruecos, pero es que nos metimos en esa relación porque supuestamente nos lo pedía Argelia, que respalda la posición del Frente Polisario en el Sáhara, y resulta que en estos momentos quien nos corta uno de los gasoductos es Argelia, el principal gasoducto de llegada de gas natural en pleno avance de la temporada de frío, de llegada de gas natural a España. Argelia nos ha dicho que no vamos a tener ningún problema de suministro. En estos momentos las previsiones oficiales de Nagas marcan un descenso en la llegada de gas por los tubos, por los distintos tubos que tiene España, de hasta un 35%. Ergo, no nos están facilitando nada. Nos hemos metido en medio de un avispero y lo hemos hecho de la peor manera, soltando palos a todas partes. Resultado, ¿qué hace Marruecos? Como no sabe si estamos con ellos o estamos con Argelia, o sospecha que estamos con Argelia y con el Frente Polisario, lo primero que hace es que cuestiones totalmente estratégicas y que además tienen tecnología militar que no quiere que nosotros conozcamos, ha decidido que se puede paralizar efectivamente esa producción, esa creación de determinados patrulleros militares para ellos en artilleros de Navantia. Y esta es la historia, es decir, lo hemos hecho de la peor manera posible y nos puede costar un dineral. Pues la verdad es que el sector naval de Cádiz, ya suficientemente castigado, que hace unas semanas incendiaba justamente las calles gaditanas con sus protestas, ya solo le faltaba esto, que Marruecos no le encargue la construcción de más patrulleros de altura, que son buques de gran tonelaje, muy sofisticados y que suponen ingresos para muchísimas industrias locales. Sí, ahí vamos a ver, la situación de esos contratos está de la siguiente manera. Hubo una visita de Felipe VI hace ya prácticamente 2 años, estuvo hablando con el rey de Marruecos y hubo un acuerdo entre reyes. El acuerdo entre reyes se va a respetar. Y de ese acuerdo surgió, de hecho, la creación o la firma de un contrato para fabricar, para desarrollar un primer patrullero. En las conversaciones que se tuvieron posteriormente con el servicio diplomático, con los ministerios, ya con los gobiernos, se habló de que dependiendo de cuál fuese la calidad y
y el servicio prestado por estos astilleros, que son de alta calidad, que se podría encargar una más casi seguro, posiblemente 2 y hasta un máximo de 3 patrulleros adicionales. Las últimas conversaciones que se han mantenido es que, no teniendo claro si nosotros somos socio o no socio, o incluso socio de enemigos, es que, lógicamente, el que se ha cerrado o se ha acordado entre los dos reyes se va a respetar por una cuestión de lealtad monárquica entre las dos familias, pero que los otros 3 pasan a estar totalmente en cuarentena. Y en medio tenemos un problema adicional. Alemania ya ha vuelto el morro hacia Marruecos. Francia ya ha vuelto el morro hacia Marruecos. Y Estados Unidos hace muchísimo que se decantó como socio preferente para el control del yihadismo en el Mediterráneo, no por nosotros, sino por Marruecos. ¿Y esto en qué situación nos posiciona? Pues nos posiciona en la de estar compuestos y sin novio. Y permitidme que utilice esta expresión. Es decir, no somos amigo de Marruecos, no somos amigo de Argelia, nos creamos lo que nos creamos, porque si no, no estaríamos con estos problemas de suministro de gas. Estamos fuera del bloque de Estados Unidos, Francia y Alemania, que simplemente con describir los 3 países que son, queda claro que es el bloque de fuerza, el bloque occidental y el bloque democrático, y estamos en manos del bloque de Argelia. El bloque de Argelia es Rusia y el amigo de Rusia es Irán. ¿Ese es el bloque en el que queremos estar? O sea, yo sé perfectamente que todos tenemos una imagen de Marruecos, de un país incómodo, de que desafía nuestros intereses nacionales. Eso, Marruecos es como es, pero eso en grandísima parte es culpa nuestra. Si nosotros tuviésemos un ejército más potente y una presencia internacional mucho más fuerte, Marruecos no se atrevería a desafiarnos. Pero como somos somos muy progres, somos muy light, somos muy eco, muy sostenibles, muy fluidos, muy de género, muy de todas estas cosas, el resultado es que las cuestiones importantes no las mimamos. Y tenemos que ser un país fuerte. No lo somos. Y les hemos permitido entrar hasta la cocina. Pero una vez que han entrado hasta la cocina, encima, en estos momentos estamos peligrando incluso el apoyo de los países occidentales, que se han decantado por Marruecos, porque Marruecos no es un país light. En esta tesitura estamos. Esta es nuestra política internacional en estos momentos. La de no saber con quién estamos y estar cada vez más cerca de quien no deberíamos estar nunca. Y así nos va, y tiene sus efectos económicos. Recordarás que Margarita Robles ya puso en peligro a Navantia con el tema de las bombas que no le quería entregar a Arabia Saudí, lo cual puso en peligro las 5 fragatas que le iban a encargar. Ahora, el tema de los patrulleros por parte de Marruecos, que se viene a sumar al hecho de que Estados Unidos ya ha escogido quién es su socio estratégico en el estrecho. Es Marruecos y no España. La semana pasada, la flota estratégica de los Estados Unidos entraba en el Mediterráneo escoltada por una fragata marroquí y no por la Armada española. Sí, sí. Marruecos, por ejemplo, uno de los últimos acuerdos que ha hecho, que incluyen también incluso la compra o posible compra de material de aviación y de material bélico, incluye a Israel. Los acuerdos, bases suyos de inteligencia, de servicios de inteligencia, incluyen a Israel. Es decir, Marruecos está haciendo un acercamiento clarísimo y una evolución clarísima hacia el mundo occidental y hacia el mundo. Ellos no son democráticos, evidentemente, eso no puede ser calificado en términos homogéneos como una democracia comparada con las nuestras, pero está avanzando hacia ese bloque. Argelia está avanzando hacia Rusia. Rusia está en plena integración con Irán. Rusia sigue realizando determinadas campañas en las cuales, por ejemplo, se ha apoyado a los separatistas en España porque viven de generar tensión en los países democráticos. ¿Ese es el bloque en el que queremos estar? Esto es una cuestión, además, que sobrepasa a cualquier ministro. Este tipo de políticas las define un presidente del gobierno. Nosotros nos hemos dedicado sistemáticamente a insultar a Estados Unidos. Bueno, pues ahí tenemos el resultado. Va a Estados Unidos y nos la devuelve apoyándose en Marruecos. Marruecos, para que la gente se haga una idea, en estos momentos, en las Islas Chafarinas, al lado de las Islas Chafarinas, ha plantado una serie de viveros en el mar. ¿De quién es ese mar? Es nuestro, es español. Nosotros hace unas semanas enviamos un patrullero. Se suponía que iba para dejar claro que esas aguas eran españolas. ¿Consideras que esas aguas son españolas? Pues si de veras tienes narices y quieres hacerte fuerte, pasa con el patrullero por encima de esa piscifactoría. Sí, destrózala, por supuesto, porque ha sido construida con una concesión pública de Marruecos en tus aguas. Demuestra que en tu territorio, en tus aguas, el que mandas eres tú. Tampoco lo hacemos. Vienen los barcos de la mafia arrastrando cayucos y arrastrando pateras en dirección a Canarias. Somos incapaces, por ejemplo, de reaccionar con nuestros barcos militares, sí, barcos militares, para eso los tenemos, frente a los barcos de la mafia. ¿Vale? Por supuesto, coge el cayuco, salva la vida de esa gente, perfecto. Tenemos nuestros acuerdos de derechos humanos y tienen que ser respetados, por supuestísimo. Pero el barco de la mafia, aprésalo en aguas internacionales. No lo puedes apresar, dale la advertencia. No se para, húndelo. Lo digo abiertamente. Eliminado un barco de la mafia no volverá ninguno porque funcionan por rentabilidad. Estamos hablando de mafiosos. Estamos hablando de gente que nos ampara el derecho internacional para cortar su negocio de trata de esclavos, de trata de personas. No lo hacemos. Somos un país débil en estos momentos.
Así es, torpeza en nuestra diplomacia y falta de firmeza a la hora de demostrar nuestra autoridad. No sé si me estáis oyendo, he perdido conexión. Sí, te estamos oyendo perfectamente. Don Carlos Cuesta, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Un saludo. En fin, Fran, ¿qué le parece? Bueno, me parece bastante triste, en particular por nuestros compatriotas y preocupante, ¿no? Y bastante preocupante, ¿no? Es decir, tenemos al peor gobierno y en el peor momento que nos ha podido tocar. Cualquier tema que está tocando Sánchez y que está tocando el gobierno de Pedro Sánchez se vuelve contra España y contra los españoles. Y es verdad que en los últimos años se ha dejado de lado pues aquella política exterior que inició el presidente Aznar y que nos llevó a estar al lado de las primeras fuerzas del mundo. Me refiero a Estados Unidos y a Reino Unido, ¿no? En la época de Aznar teníamos peso internacional y cuando Marruecos invadió el islote de Perejil, la respuesta fue inmediata con el apoyo de Estados Unidos, de Francia y de la comunidad internacional. Efectivamente, ¿no? Y aquí, claro, lo que tenemos que darnos cuenta es que hay una nueva configuración política internacional en todo el mundo, pero claro, tenemos que saber elegir en el bloque en el cual queremos estar. No debemos estar en el bloque de China, Rusia, Irán. Y yo, difiriendo de Carlos, también metería a Alemania, porque en este momento Alemania es presa de Rusia por el gas que le está llegando vía directa, ¿no? Entonces es muy interesante hacer la composición, ¿no? de la geometría geopolítica, valga la redundancia, internacional. Pero vamos, yo lo tengo muy claro, ¿no? Cualquier cosita que han tocado lo han roto, y claro, tú lo que no puedes estar es jugando al gato y al ratón con el rey de Marruecos, ni con Marruecos. Aquí lo que hay que hacer de una vez por todas, y lo insinuaba Cuesta, es coger el rábano por las hojas y poner a cada uno en su país. Y si en las costas españolas del Mediterráneo tiene que estar un 30% del ejército español, que esté. Nosotros tenemos que enseñarle los dientes a Marruecos y decirle, oye, estamos aquí, esto es nuestro terreno. Y además no tenemos que dejar que hagan construcciones en aguas internacionales, es decir, en aguas nacionales españolas. Todas las que hagan, romperlas, llevarlas, romperlas, dinamitarlas. No debemos de consentir la legislación que hizo el Parlamento de Marruecos el año pasado mientras Sánchez dormitaba en los estados de alarma, es decir, cuando legisló que ciertas partes o determinadas millas de las costas españolas eran aguas marroquíes. Eso yo no he visto que se haya recurrido por parte de este gobierno comunista. Entonces, claro, si estamos empezando a regalar nuestro territorio, nuestras aguas, y además lo estamos dando a un vecino que nos resulta un poco dificultoso a la hora de tener relaciones con él, que si no es de tú a tú en cuanto a los jefes de Estado no nos entendemos, pues mal vamos. Yo creo que también con el ministro de Exteriores que tenemos, el monedero repeinado, señor Álvarez, pues no vamos a llegar muy lejos. Pero Luis. Bueno, parece ser que, o es evidente que España no tiene una política exterior, y una política exterior lo que busca es defender el interés nacional. El problema cuando se desdibujan los conceptos de Estado, gobierno, nación, es que entonces todos terminan siendo la misma cosa y la política exterior queda al servicio del, Estado, gobierno, nación, partido. Y entonces la política exterior y todo lo demás queda al servicio de el Estado partido, del gobierno partido. Por otro lado, si uno tiene un enemigo incómodo, como es el caso de España, que tiene en su frontera sur a un enemigo con claras pretensiones expansionistas, ¿no? Pues uno tiene ese Estado, en virtud de una política de Estado y no del gobierno que esté, sino es una cosa de interés de Estado. Claro. Y por tanto se traslada al otro concepto, que es de interés nacional, es de interés para los nacionales de ese país. Entonces tú tienes que minimizar la dependencia que tengas de ese país incómodo en cualquier aspecto. ¿Que controlan el flujo de yihadistas? No me hace falta. Yo desarrollo un aparato de inteligencia que me permita neutralizar, detectar, deportar, encarcelar a los fulanos yihadistas. ¿Que me los están metiendo con la inmigración ilegal? Bueno, pues yo corto en la frontera la inmigración ilegal.
Esa es la política que debería desarrollar España. Pero, como estamos más pendientes de, como decía Carlos Cuesta, de que somos sostenibles, ecológicos, progre, pijiguay y todas esas cosas que le gusta a los zurditos, bueno, pues entonces te siguen metiendo. ¿Cuánto fue cuando el último escandalazo que era comparado con la Marcha Verde? 10.000 en un día. Hasta 10.000 en 2 días. No, todos eran niñitos Jesús. Venían a celebrar la Navidad ahorita y eran todos adoradores del beato Escrivá de Balaguer. No. Ahí entre esos 10.000 viene gente que Marruecos tiene un muy buen sistema, eso tengo entendido, muy buen sistema de inteligencia que ha instalado en España. O sea, es probable que Mohamed VI, que me tocó que me lo pusieran aquí atrás, sepa cuándo Pedro Sánchez bosteza. Entonces, la política exterior está para defender los intereses del Estado y de los nacionales ante el resto de los países. Se escogen aliados preferenciales, se escogen enemigos, ¿verdad? Porque en las relaciones internacionales hay enemigos. Y se decide con quién se juega y con quién no. Y si tú tienes un vecino que es incómodo, tienes que reducir su dependencia al más. Venderle todo lo que puedas y comprarle lo menos posible, que de paso, creo que fueron 5.000, 10.000, lo leí hace poco, vehículos de esta marca Dacia que circulan en España, son ensamblados en Marruecos. Entonces, ¿qué estamos jugando? Bueno, que entre las casas reales hay acuerdos y bromas, ok, lo mínimo indispensable, lo que no se puede dar es... Hombre, también les damos fondos de cooperación internacional, por ejemplo, para financiar sus vehículos todoterreno para la policía fronteriza de Marruecos, justamente. O sea, en lugar de reforzar la policía fronteriza, en lugar de reforzar las Fuerzas Armadas Españolas, entonces se le traslada una responsabilidad absoluta. De paso, Max Weber, el Estado es un ente que se procura para sí el uso, el monopolio legal y legítimo de la violencia. Entonces, España lo que ha hecho es trasladar esa atribución intransferible del Estado a Marruecos. Es un disparate. La protección de las fronteras cuando vemos a los gendarmes abriéndoles la verja a los inmigrantes. Cristiano. Bueno, lo que está claro es que España tiene que tener una voz fuerte frente a Marruecos. Esto no lo niega nadie y para eso necesitamos una estrategia que mínimo se tiene que pasar por Europa. La estrategia internacional española tiene que ser Europa, tiene que ser llave con Latinoamérica y tiene que ser también Estados Unidos. Mencionabais anteriormente el conflicto de 2002 en Perejil. Obviamente la estrategia del señor Aznar, nos podrá gustar más o menos, era apostar por Estados Unidos y quedó claro ese apoyo, es decir, ahora mismo que España no tiene el apoyo de Estados Unidos, podía haber aprovechado el señor Sánchez el cambio de gobierno en Estados Unidos, ya no está el señor Trump, usted ya no se supone que no tiene esas diferencias ideológicas tan grandes, se podía usted haber acercado al señor Biden. Pero, sin embargo, no hemos sabido hacer política exterior. No la hemos sabido hacer en Estados Unidos, no la sabemos hacer en el seno de la Unión Europea, porque siendo una de las potencias económicas más importantes de la Unión, no hemos sabido transmitir ese peso y conseguir esa relevancia que se merece nuestro país y, por supuesto, tampoco hemos sabido ser la llave de Europa para abrir las puertas de Latinoamérica. Es decir, nuestra política internacional, nuestra política exterior es nefasta. Y tenemos una crisis con un aliado que no siempre es aliado, es decir, Carlos Cuesta lo tildaba como vecino incómodo. Yo no sé si es aconsejable vender patrulleras a un vecino incómodo. Yo preferiría que el gobierno y Navantia tuvieran una estrategia de vender patrulleras a los verdaderos aliados que tiene nuestro país. Con Marruecos tenemos una situación incómoda, la hemos vivido en innumerables ocasiones. Mencionábamos Perejil, pero ha habido varias, como recientemente los asaltos a las fronteras en Ceuta y Melilla. Es decir, tenemos un problema en Marruecos. ¿Cuál sería la solución? Tener una política fuerte internacional. Nosotros somos parte de una Unión Europea. Nosotros deberíamos ser el aliado prioritario de Estados Unidos. Nosotros deberíamos trabajar en esa dirección y, sin embargo, el señor Sánchez está más preocupado pues ver si saca los presupuestos generales del Estado con sus socios separatistas, que además no tienen ningún tipo de ganas de ayudarle ahora mismo, porque están a otra cosa. Su orden del día es destruir a nuestro Estado. Es decir, el tema quizás más serio podría ser la colaboración de Marruecos en la lucha antiyihadista, que también lo han mencionado anteriormente. Pero ahí confío plenamente en nuestros medios, en nuestra Guardia Civil, en nuestra Policía Nacional, porque nosotros hacemos muy buena labor antiterrorista y, de hecho, toda Europa aprende de la lucha antiterrorista que hace España. Y eso, Marruecos sería un socio incómodo si no colabora con nosotros y digamos que ahí tenemos un tema sumamente grave que necesitamos una colaboración estrecha. Pero hemos visto múltiples ejemplos de deslealtad, múltiples ejemplos por parte de Marruecos de que no podemos confiar tanto en ese
supuesto aliado o vecino incómodo. Y no podemos mirar para otro lado, porque además hay algo subyacente ahí que tarde o temprano tendrá que cumplir la legalidad internacional, que es el tema del Sáhara Occidental. Es decir, al final, nosotros con Marruecos tenemos un problema perenne de hace mucho tiempo que no hemos sabido resolver. Entonces, si Marruecos va a ser nuestro verdadero aliado, que demuestre que es así, porque tenemos un problema. Yo recomendaba anteriormente no vender patrulleras a Marruecos. Bueno, en fin, así lo ven, es el tema de nuestra situación de política internacional con esta diplomacia torpe por parte del gobierno de Pedro Sánchez. Por cierto, hablando de situación internacional, las elecciones del pasado domingo en Chile, que le dieron la victoria a Gabriel Boric, al que es considerado como el candidato del chavismo, hace que el populismo y el comunismo sigan avanzando en Hispanoamérica. Después de Perú y Honduras, llega ahora a Chile. Da la impresión de que el foro de Sao Paulo se está saliendo con la suya. ¿Qué es ese foro? Una pequeña pausa y se lo explicamos. Volvemos en 4 minutos. Una empresa de bioingeniería española llamada Bio, tras 8 años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos excelentes resultados. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Eso puede cambiar la vida a miles de personas, pero en especial a aquellas con problemas de ronquidos, respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, sin efectos secundarios, ya que es física y no química. Si llama usted al 900-730-122, puede consultar su caso y le explicarán cómo la unidad de regeneración celular Bio le puede ayudar. Se sorprenderá. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. La joya de la mujer más poderosa de la cristiandad. La madre que forjó una gran nación. España. Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas Históricas presenta el collar de Isabel la Católica. Una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal.
El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo, ahora puede ser tuyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica. Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba. La gloria de una nación como España. Llama al 900-73-0101 y sé una reina. ¿Sabías que en España los infartos causan 30.000 muertes al año? ¿Que por cada minuto transcurrido tras un infarto las posibilidades de sobrevivir disminuyen un 10%? ¿Que una ambulancia puede tardar 10 o 12 minutos en llegar a nuestra casa y que 3 de cada 4 infartos se producen en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida. Llega con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año, porque ahora salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardio protegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso, porque ¿qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en su página web protegetuvida.eu y recibirás un 30% de descuento. Verás que proteger tu vida cuesta muy poco. El comunismo y el populismo radical están avanzando en Hispanoamérica. Chile también ha caído en manos del chavismo al ganar las elecciones este fin de semana el comunista Gabriel Boric ante el conservador José Antonio Kast. Después de Perú y Honduras, ahora es Chile el país hispanoamericano que se integra también en la órbita del radicalismo. El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, fue uno de los primeros en felicitar al ultraizquierdista Boric por su triunfo. También la vicepresidenta argentina Cristina Fernández le expresó su enhorabuena. Ayer le felicitaba Pedro Sánchez. Cuando Occidente celebraba la caída del muro de Berlín, convencidos todos de que aquello era el inicio del fin del comunismo y de la Guerra Fría, ahora vemos que no. Pero no es un fenómeno nuevo, hace ya tiempo que viene organizándose. En 1990, cuando solo en Cuba gobernaba el comunismo, se forjó una alianza para relanzar el marxismo en el mundo. Fidel Castro, con el entonces líder sindical brasileño Lula da Silva, iniciaron conversaciones para fundar lo que conocemos como el Foro de Sao Paulo. ¿Qué menos podemos hacer nosotros y qué menos puede hacer la izquierda de América Latina que crear una conciencia en favor de la unidad? Eso debiera estar inscrito en las banderas de la izquierda. Tenemos comunicación con Sebastián Martínez Ferraté, periodista especializado en geoestrategia e inteligencia internacional. Sebastián, buenas noches. Muy buenas noches a todos, Javier. ¿Cómo podemos ver, desde el punto de vista de la geoestrategia, una organización como el Foro de Sao Paulo? Bueno, pues desde el punto de vista geopolítico, podríamos decir que la mira del foro apuntaba exclusivamente a Latinoamérica y el Caribe, dejando a España fuera del experimento. Pero más adelante, con la fundación del Grupo de Puebla, España también pasará a ser un objetivo político de la ideología que comparten tanto el Foro de Sao Paulo como el mencionado Grupo de Puebla. Fíjate, recordemos, Fidel Castro había instaurado la dictadura comunista con una toma de poder violenta y con un discurso ideológico para el cambio de gobierno y modelo de Estado. Pero años más tarde, tanto Lula da Silva como Fidel Castro se dieron cuenta que el mundo occidental ya no toleraría una toma de poder por la fuerza y la nueva fórmula para alcanzar los mismos fines sería una dictadura de izquierdas. Y así llegaron a la conclusión de que la mejor manera de instaurar el nuevo comunismo sería a través de la democracia. Usar la democracia para dinamitarla desde dentro. ¿Y cómo logran expandir este Foro de Sao Paulo? Bueno, este virus se expande basado en la declaración del foro que anunciaba la reinvención del socialismo, al que se le dio, en principio, poca o ninguna importancia, pero empezó a dar sus frutos políticos con el triunfo de Hugo Chávez en 1998. Nadie imaginó que con un discurso moderado y tranquilizador iba a quedarse en el poder hasta que murió, no sin antes
dejar como heredero a Nicolás Maduro a cambio de la continuidad del régimen. Hoy, fíjate, lleva a Venezuela 25 años asolada por una dictadura que la ha sumido en la pobreza y de la que ya han emigrado unos 7 millones de venezolanos huyendo del hambre, la censura y la opresión del Estado, diciéndolo suavemente. España no entraba en el pastel. Sí, Sebastián. Algunos de los cofundadores de Podemos ayudaron a varios gobiernos como asesores o consultores. Es bien sabido que a través de la Fundación Centro de Estudios Políticos Sociales, Pablo Iglesias, Errejón, Monedero y Luis Alegre cobraron alrededor de 7 millones de euros por asesorar en distintas materias al gobierno chavista. Además, también realizaron una asesoría para crear una moneda única para Bolivia, Venezuela, Nicaragua y El Salvador, por lo que cobraron otros 425.000 euros. Y así fue como Podemos nació, podríamos decir que como el hijo europeo del Foro. Un ejemplo de las ideas democráticas del Foro, hay muchas, pero podríamos coger las declaraciones que hacía Rafael Correa cuando era presidente de Ecuador en sus apariciones semanales de televisión, versión ecuatoriana del famoso aló presidente de Venezuela, que empezaba diciendo que el presidente de la República no solo es el jefe del Poder Ejecutivo, es jefe de todo el Estado ecuatoriano, incluso todos los poderes legislativos. Ahí tenemos el ejemplo del bonito modo de entender la separación de poderes. Vayamos despertando del letargo, si no queremos un poder similar, aunque ya vamos por el camino. Sí, vayamos despertando, porque efectivamente has mencionado a España, has mencionado a Podemos. ¿Podemos decir, Sebastián, que nuestro país está en el punto de mira de esta operación? Sí, pero es que además tengo que recordarte, y recordemos, lo que hace muy poco dijo Pedro Sánchez. ¿De quién es la Fiscalía General del Estado? Pues eso. Pues eso. A tu pregunta de lo del punto de mira, que está España en el punto de mira, efectivamente, pues sí, fíjate que uno de los instrumentos fundamentales del socialismo del siglo XXI son las famosas asambleas constituyentes. Cambiar las constituciones y moldear en ellas la forma para establecer un modelo de Estado tiránico, que ha sido normalmente la forma de trabajar habitual de los gobiernos que forman parte del Foro. En España, hasta el momento, tenemos la tranquilidad de que la jefatura del Estado la tiene la Corona, que es una institución políticamente neutral. Y aunque el rey reina, pero no gobierna, proporciona cierto margen de tranquilidad que no tendríamos con un modelo republicano. Los ataques permanentes de Podemos a la Corona y en desprestigiar a la transición y la Constitución de 1978 no se deberían interpretar como una tontería, sino como una reivindicación del republicanismo. España ya está en la diana. El gobierno de Sánchez, con Unidas Podemos, podría ser la puerta de entrada del socialismo del siglo XXI. Si algo nos demuestra la historia, amigo Javier, es que el comunismo agoniza, pero no muere, y siempre se reinventa. El fraccionamiento de Podemos y la salida de Pablo Iglesias de la política no garantiza que no siga siendo un riesgo para la democracia en España. Pero cuidado, que como decían en la revista de la Nueva Contracultura, los barcos de la democracia en Latinoamérica están naufragando. Madre mía, para echarse a temblar. Pero más allá de este tema, ¿es el Foro de Sao Paulo el disfraz político de la delincuencia organizada? Vamos a... Mira, durante todos estos años de existencia del Foro de Sao Paulo, ha sido uno de los principales instrumentos para que la alianza delictiva, conspirativa y antidemocrática de los gobiernos que lo forman siguen impunes ante la justicia, y hay muchos ejemplos, pero vamos a poner algunos. Podríamos decir que politiza, entre otros, los actos delictivos de Maduro, los crímenes de Daniel Ortega, califica de persecución política la acción de la justicia contra Rafael Correa, defiende los cultivos de la hoja de coca para después convertirlo en cocaína, encubre y justifica la violación de derechos humanos en Cuba
y además llama a la conspiración contra la democracia. Así, la izquierda moderna del socialismo sigue llamando al enriquecimiento de sus líderes, a la tortura de los pueblos con un poder sin límites, basado en que la llamada revolución termina por justificarlo todo. Ahora, con Lula da Silva entre la calle y la cárcel, Fidel Castro muerto, Raúl Castro jubilado, Maduro martirizando al pueblo venezolano y el resto de dictadores comunistas de Latinoamérica ahogándose en su comunismo, podríamos decir que el Foro de Sao Paulo debería llamarse el Club de Ladrones y Dictadores de Sao Paulo. Esta herencia, amigo, quedará de ejemplo como uno de los mayores engaños de la historia, pagado por los pueblos con su hambre y su sangre. Sebastián, háblanos de Odebrecht. ¿Es la empresa de las izquierdas latinoamericanas? Bueno, pues eso parece. Fíjate, desde el momento de su creación, el Foro dio a la izquierda instrumentos para llegar y mantenerse en el poder. Así surgió una explosiva mezcla de ideología y corrupción y se acentuó a partir del 2002 con la elección a presidente de Lula da Silva y después de Dilma Rousseff, que usaron a la constructora Odebrecht como el principal brazo financiero, financiando la elección de políticos ligados al mencionado foro con el fin de dar viabilidad a un proyecto con poder en toda América Latina. A cambio, esta constructora reinó, como todos sabemos, en la